Nos encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y el capítulo 6 y vamos a considerar en esta ocasión la segunda parte del versículo 16. Estamos considerando el versículo 16 y nos corresponde mirar la segunda parte del mismo. Dice el apóstol aquí, escribiendo en esta despedida de su epístola a los Efesios, Efesios 6, 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el tema que nos ocupa en esta ocasión son estos dardos de fuego del maligno. Más específicamente, cómo podemos apagar esos dardos de fuego del maligno. El apóstol nos está enseñando aquí con claridad cómo podemos hacerlo. No simplemente es una descripción de esa realidad, de esos dardos de fuego del maligno, sino que lo que pretende comunicarnos es que es posible de una manera victoriosa enfrentarse a los mismos. Y por eso estamos estudiando detalladamente lo que aquí se nos dice. Y ciertamente lo primero que tenemos que mirar es qué serían estos dardos de fuego del maligno a los que dedica esta atención aquí el apóstol. Todos tenemos un interés particular en descubrir qué pueden ser estos dardos de fuego del maligno. Y quizás la manera en que nos aproximamos a lo que puedan significar es sin duda alguna viendo en acción al maligno por medio de esa conversación que reflejan para nosotros los evangelistas Mateo y Lucas, lo que conocemos como la tentación del Señor Jesucristo en el desierto. Poniendo en un aspecto mucho más amplio, estamos viendo cómo esta armadura debe ser entendida como esa armadura de Dios que llevó nuestro Señor Jesucristo. Es así como entendemos de una manera profunda y práctica al mismo tiempo para nuestra vida cristiana lo que significa esta armadura también para nosotros. Sí, en primer lugar vemos que es Dios y es nuestro Señor Jesucristo el que llevó esa armadura para que nosotros ahora también podamos enfrentarnos a Satanás. Y aquí vemos el uso precisamente de esa realidad, de lo que significa que nuestro Señor Jesucristo fue ese primer guerrero que fue equipado con esa armadura de Dios. Y encontramos como aquí Satanás viene a tentar a nuestro Señor Jesucristo y podemos entender esas palabras con las que busca esa tentación a nuestro Señor Jesucristo como esos dardos de fuego del maligno. Si eres, leyendo una de ellas por lo menos, Mateo 4:3, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esto es lo que podemos entender como esos dardos de fuego del maligno. Viene a nosotros Satanás y lanza a nuestra mente todo tipo de insinuaciones para que podamos hacer aquello que es bueno delante de su propia presencia, lo que sabemos que es malo a los ojos de Dios. Satanás quiere llevarnos, quiere conducirnos por un camino en el que podamos hacer lo contrario de lo que Dios espera de nosotros. Y, por tanto, en ese contexto amplio de lo que se nos dice aquí, que son estos dardos de fuego del maligno, podemos contemplarlos como esos pensamientos que muchas veces vienen a nosotros de una manera repentina y tantas veces inusual. Quizás ahí es donde podemos distinguir claramente estos dardos de fuego del maligno, estas flechas que buscan inflamar nuestra alma en rebelión contra Dios. Es algo repentino, es algo inusual, ¿no? Y podemos plantearnos cómo es posible que un creyente como yo pueda tener estos pensamientos horribles, ¿no? Estos pensamientos blasfemos. ¿Cómo puedo ser tentado de esta manera si soy parte del pueblo de Dios? O una duda, ¿no?, que nos viene muchas veces acerca de Dios mismo, de sus propios caminos. ¿Cómo podemos vacilar tantas veces por medio de esas insinuaciones que trae Satanás? Todo esto sería la realidad de esos dardos de fuego del maligno. ¿Quién no ha experimentado algo de esto? Tenemos que darnos cuenta que es muy importante aprender de la misma historia de la Iglesia. Y si miráis la experiencia de tantos hombres y mujeres en la historia de la Iglesia, podéis leer sus libros, veréis cómo tuvieron que enfrentarse a esos dardos de fuego del maligno. Muchas veces cuando tenemos este tipo de pensamientos malvados
pensamos que somos los únicos, ¿no?, que estamos experimentando estas dificultades, ¿no?, y que no ha habido otro que haya pasado por ese mismo lugar. Y sin embargo, la historia de la Iglesia nos enseña con claridad que todo el pueblo de Dios ha tenido que sufrir esos asaltos satánicos, esos dardos de fuego del maligno, esos pensamientos que buscan por medio de esa insinuación satánica que podamos pecar delante de Dios, que podamos desanimarnos delante de Dios. Tenemos que darnos cuenta de que, como nos enseñan los grandes, y los puedo llamar así, maestros de la espiritualidad evangélica a lo largo de los siglos, la gran táctica de Satanás es que te desesperes. Si él consigue tan solo que tú entres en desesperación, entonces habrá obtenido el fin de sus artimañas y propósitos. El cristiano tiene que tener siempre la mente lúcida hasta el punto de darse cuenta que toda tentación a desesperarse, toda tentación a mirar las cosas desde el punto de vista de Satanás es su propia victoria. Y por tanto, el apóstol aquí nos instruye acerca de cómo podemos enfrentarnos a esos dardos de fuego del maligno. Tenemos que ver, por tanto, que no estamos, como hemos cantado al comienzo de este culto, no estamos solos en la lucha aquí. La Iglesia ha tenido que combatir con esos dardos de fuego del maligno. Nuestro Señor Jesucristo aquí nos muestra en sus tentaciones cómo podemos enfrentarnos a esos dardos de fuego del maligno. Y lo que encontramos que sería la primera manera en la que nos enfrentamos a esa realidad de soldados de fuego del maligno es recordando lo que el apóstol nos está diciendo aquí en la primera parte. Es obviamente que hicimos esa diferenciación porque hay aquí muchas cosas que tratar. Y la semana pasada estábamos mirando tomad el escudo de la fe. Y lo que estábamos diciendo es que básicamente lo que la palabra de Dios nos dice es que el acento se pone no tanto en la fe como en el escudo. Muchas veces miramos un texto como este y ponemos todo el empuje en la fe, cuando lo que el apóstol está diciendo realmente es que tenemos que centrarnos en el escudo. El escudo es lo fundamental y es el escudo que empuña o que maneja la fe, pero lo que le interesa al apóstol es resaltar ese escudo, y ese escudo es Dios mismo en su propia gloria, en sus propios atributos, aquel que nos va a permitir a nosotros, cuando consideramos su supremacía, su gloria, su amor y misericordia, que podamos realmente enfrentar de una manera exitosa esos dardos de fuego del maligno. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que aquí se establece para poder empuñar, porque la idea es empuñar ese escudo de la fe, una especie de diálogo. No es que tal cosa exista, un diálogo como tal, aunque algunos santos de Dios en la historia de la Iglesia sí que han establecido una especie de diálogo, y no estoy yo diciendo que debamos hacerlo de esa manera, pero sí que debemos ser capaces de hablar con nosotros mismos cuando tenemos este tipo de pensamientos, ¿no? Esto es lo que se trata, ¿no? Realmente, ilustrándolo de otra manera, si veis el arte, si me permitís que lo diga de esa manera, ¿no?, el arte de vivir la vida cristiana de una manera adecuada, tantas veces consiste en hablarnos a nosotros mismos, no dejar simplemente que Satanás te traiga pensamientos y dejar que ese pensamiento madure en tu corazón, en tu mente, sino contestar a Satanás, ¿no? Responder a Satanás. Eso es lo que es la manera en que se enfoca la vida cristiana. Y esto no es algo novedoso, sino que lo encontramos constantemente en, por ejemplo, el libro de los Salmos. El salmista muchas veces experimenta esa depresión, esa opresión, esos pensamientos malvados. ¿Y qué es lo que hace el salmista? El salmista se pregunta a sí mismo, ¿no?, y razona con su propia alma para encontrar una solución a su situación. Por poner algún ejemplo, en el Salmo 42, cuando reflexiona sobre la realidad de su estado de postración, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía?
¿Y por qué te turbas dentro de mí? Está preguntando a sí mismo, ¿tienes alguna razón para hacerlo? Y entonces viene a la consideración del carácter de Dios, tal y como se ha expresado en la historia del pueblo de Israel, y cómo ese Dios ha sido un Dios fiel para con su pueblo y siempre lo ha libertado. Y es un pueblo que tiene que celebrar de una manera festiva a este Dios que está siempre a nuestro lado. Por tanto, tenemos que hablarnos a nosotros mismos, tenemos que ser capaces de combatir esas insinuaciones satánicas por medio del pensamiento que está centrado en Dios mismo. Dejadme que lo ilustre de alguna manera para que podamos ver lo práctico que es la palabra de Dios. Satanás te insinúa y te dice, eres culpable, ¿no? Realmente has hecho lo malo, ¿no? Fíjate cómo, siendo cristiano, fíjate cómo te comportas, ¿no? Y cómo contestamos, ¿no? Bueno, pues una manera de contestarle sería, ni siquiera sabes, Satanás, la mitad de mis maldades, pero Cristo es mi perdón y mi inocencia. Confrontamos, ¿no? Esa realidad, ¿no? Hay una insinuación, eres culpable, pero Cristo es mi inocencia, mi perdón. O Satanás insinúa y te dice, fíjate lo débil que eres, ¿no? Como creyente, tarde o temprano vas a caer en mis manos. ¿Cómo contestamos? Decimos, ni siquiera tú, Satanás, sabes lo frágil que soy. Pero Cristo dice que Él es mi Rey y mi protector. O viene y te dice, mírate, qué ignorante que eres, ¿no? ¿Y tú qué le contestas? Entiendo muy poco, lo reconozco, pero por eso mismo he hecho de Cristo Jesús mi Maestro, el cual me instruye por medio de su propia palabra todos los días de mi vida. Y no solo eso, sino que es un maestro que tiene una infinita paciencia y una y otra vez me lleva a su palabra para que yo pueda entender sus caminos. Es tan bueno que me ha dejado su propio libro, la Biblia. Y como el salmista, yo puedo dar testimonio en mi existencia que el Señor me ha dado una sabiduría que solamente Él mismo podría otorgar. Como dice en el Salmo 119, me has hecho más sabio que mis propios enemigos con tus mandamientos. O incluso me has hecho más sabio que mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los ancianos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y por tanto, nuestro escudo, nuestra salvación está en recurrir constantemente a esa realidad de lo que Dios es y viene a nosotros por medio de su propia palabra, de tal manera que no dejamos que esas insinuaciones satánicas queden, reposen en nuestro corazón y en nuestra alma. Conocemos algo de este diálogo santo que debemos entablar en nuestra alma. Es así como debemos vivir. Es así como el cristiano tiene que esforzarse constantemente pensando en Dios y en sus propios recursos. Pero la Escritura no simplemente hace una mención general a lo que sería Dios mismo y el pensamiento que debemos hacer, sino que la Escritura, porque esto es lo que buscamos y lo que procuramos, ¿no? Entenderlo todo desde el punto de vista profundo de la palabra de Dios, nos dice que de una manera mucho más específica nosotros venimos delante de Dios no simplemente pensando en Dios o en lo que Dios ha dicho en su palabra, sino oponiendo a Satanás de una manera muy clara y precisa lo que él nos dice en su propia palabra. Nuevamente el salmista aquí en este salmo extraordinario, que es el Salmo 119, nos instruye sobre cómo hacerlo, y hay esa relación, ¿no?, que estamos viendo aquí, que sin duda alguna está en la mente del apóstol Pablo, porque se usan esos mismos términos. Dice en el Salmo 119, versículo 114, mi escondedero, le dice a Dios, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. En tu palabra he esperado. ¿Cómo es Dios mi refugio, mi escondedero?
es por medio de su palabra. Dios viene a nosotros por su palabra. No podemos desgajar, deslindar a Dios de su propia revelación de sí mismo. Tenemos a Dios en tanto en cuanto estamos aferrados a esa palabra. Es por medio de su palabra que nosotros experimentamos la realidad de que Dios es ese nuestro escudo. Pero mirad cómo lo pone en el versículo 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Susténtame conforme a tu palabra. Hay una manera en la que Dios, una manera bíblica, en la que Dios viene a nosotros y nos hace bien, es por medio de su palabra, nos sostiene por medio de ella. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como le dice el Señor a Satanás. Es conforme a esa palabra que experimentamos cómo Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en esas tentaciones del desierto. Notad cómo allí cada vez que Satanás viene con estas insinuaciones, con estos dardos que también le fueron lanzados a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no nos van a ser lanzados a nosotros si el Señor Jesucristo también los tuvo que experimentar? El siervo no es mayor que su Señor. ¿Qué hace el Señor Jesucristo cuando viene Satanás? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es una prueba. Muéstrame que eres el Hijo de Dios. Muestra que eres el Hijo de Dios. Haz lo que yo digo. Ah, qué insinuación, ¿no? Someterme a ti. ¿Qué responde el Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es esto? Esto es una promesa de Dios. Dios ha prometido que viviremos de su propia palabra, de la palabra que sale de la boca de Dios, de la Escritura misma. A lo que voy es que es una promesa, es por medio de las promesas que nosotros nos enfrentamos de una manera exitosa a Satanás, como hace aquí el Señor Jesucristo, porque Él se apoya en la promesa y es en la promesa que puede combatir a Satanás. Mucho más profundo que todo eso, como vemos en las siguientes palabras que le dice el Señor Jesucristo a Satanás, apoyándose no solamente en las promesas, sino también en los mandamientos de Dios. No simplemente es que Dios nos promete, sino que Dios ha mandado y nosotros vivimos a la luz de sus mandamientos. ¿Cuántas veces nuestro desánimo viene porque no nos damos cuenta de que Dios está con nosotros con promesas y mandamientos? Que todo lo que es esa gama, ¿no?, de promesas y mandamientos está puesto en la Escritura para que por medio de ellas nosotros podamos glorificar a Dios. Pero específicamente, centrándonos en esta ocasión, porque está hablando de esos dardos de fuego del maligno que buscan dañarnos, tenemos que apoyarnos específicamente en las promesas de Dios. ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde está nuestro ánimo? Dice en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza del creyente. Sabe perfectamente que cuando pedimos a Dios conforme a su buena voluntad, Él está escuchando nuestra oración. Él está a nuestro lado, Él va a responder y por tanto las promesas pueden ser llevadas de vuelta a Dios. Como decía el gran reformador de Ginebra, en las promesas, Dios se pone, en las promesas de Dios, Él se pone a sí mismo como un deudor voluntario de su propia iglesia. ¿No es algo maravilloso? Porque Dios, si lo puedo decir así, está atado por sus propias promesas. Tú puedes invocar la promesa y decir, Señor, aquí está tu promesa. Es la llave, ¿no? Encontramos esa ilustración tan maravillosa, ¿no?, con la que el peregrino, ese gran libro que yo siempre animo a todos a que leáis, ¿no?, el progreso del peregrino de Juan Bunyan, cómo pudo salir del castillo del gigante desesperación. Cómo Bunyan identificaba eso que yo os decía antes, ¿no?, la desesperación es la gran arma de Satanás. ¿Cómo se escapa uno de ese castillo, de un gigante como el gigante de desesperación? Leerlo es algo tremendo. Dice que encontró la llave
de la promesa de Dios. Echó mano de una llave que abría la puerta del castillo de ese gigante que es la promesa de Dios. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Tenemos que recurrir a esas promesas de Dios. Él es ese deudor que viene ante nosotros por medio de sus palabras. ¿Por qué es así? Porque nuestro Dios no puede mentir. Dios ha puesto en sus promesas su propio carácter, en el sentido de que Dios no puede contradecirse a sí mismo. Y al mismo tiempo, nuestro Dios es el Dios todopoderoso. No podrá Dios cumplir con aquello que ha prometido. No podrá Dios realizar aquello que ya ha establecido en su palabra con lo que viene a nosotros. Ese es el Dios sabio, el Dios que conoce lo que es mejor para nosotros. Y por eso el salmista nos dice que esperamos en Él. Esperamos en Él, lo decíamos la semana pasada y es un aspecto tan importante que permitidme que lo vuelva a reiterar. Las promesas de Dios no implican una contestación inmediata de Dios, sino implica que esperamos a que Dios cumpla con su propia promesa. En un mundo como este, en un mundo de prisas, en un mundo en el que estamos acostumbrados a que las cosas ocurran o que deben ocurrir inmediatamente, tenemos que recordar que Dios no es como nosotros y Dios nos manda a esperar y descansar en Él. Eso no quiere decir que la promesa no se vaya a cumplir. Es que tiene su tiempo la promesa para su propio cumplimiento. Y es así como descansamos sabiendo que este Dios cuyo carácter está en esas promesas no nos va a dejar y no nos va a abandonar. ¿No es eso acaso el argumento que usa el apóstol Pablo, ¿no? En esa correspondencia tan fascinante que tiene con la iglesia de Corinto? Estamos disfrutando los domingos también por la tarde, considerando el ministerio del apóstol Pablo en Corinto, ¿no? Y qué interesante es ver el testimonio que se da en el libro de los Hechos de los Apóstoles acerca de el ministerio de Pablo en Corinto y luego leer las epístolas a los corintios. Es increíblemente interesante ver, ¿no?, cómo se funda esa iglesia y cómo escribe estas epístolas. ¿Y qué es lo que el apóstol recuerda allí a los corintios, ¿no? Precisamente lo que estamos diciendo, esta naturaleza de esa realidad de cumplimiento de esas promesas de Dios. ¿Y cómo se cumplen? Dice con toda claridad, porque en Él todas las promesas de Dios son sí y amén, para la gloria de Dios. En Cristo Jesús, todas las promesas de Dios son sí y amén. Están selladas con la sangre del Señor Jesucristo, por si fuera poco. No es solo el carácter de Dios, que es el todopoderoso, el Dios que no puede mentir, el Dios sabio, no. Es que esas promesas están rociadas con la sangre del Cordero. Y son eficaces por causa de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, de tal manera que nosotros podemos venir delante de Dios y decir, yo sé que en Cristo Jesús tú me escuchas, tú recibes mi oración, porque yo vengo a ti con tu propia palabra. Ese es el camino seguro para recibir la bendición de Dios en nuestra vida. Aferrarnos a su propia palabra, porque esa es una palabra que no puede dejar de cumplirse en el Señor Jesucristo. Esta epístola a los Efesios, ¿no? Y estoy recordando constantemente, ¿no?, que esta última parte sería como ese resumen, ¿no?, que hacen los buenos maestros, hacen esos resúmenes, ¿no es verdad?, al final de lo que están escribiendo o predicando, lo que sea. Un resumen que es una concreción, ¿no?, final, para que no se olviden los puntos fundamentales, ¿no? Pero a lo que voy es que en el cuerpo de la epístola el apóstol ya ha estado hablando de estas cosas y ahora lo resume por medio de esta figura de la armadura de Dios. Y este aspecto está claramente también aquí, el hecho de que esto es todo posible, la seguridad de las promesas en el Señor Jesucristo, cuando nos dice en Efesios, en el capítulo 2, el versículo 18, porque por medio del Señor Jesucristo los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Venimos delante del Padre por el Espíritu Santo, porque Cristo Jesús es nuestro mediador, es nuestro Señor y es nuestro Salvador. O cuando escribe en el capítulo 3 y el versículo 12, en quien, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él.
Esto es lo que hay que buscar en la vida, ¿no? Y después viene esa gran oración, ¿no? Que se encuentra en el capítulo 3 de Efesios. No descarto en absoluto volver a considerarla, ¿no? Me parece que es uno de esos puntos álgidos, ¿no? de todo el Nuevo Testamento. La segunda oración del apóstol Pablo a los Efesios. La hemos considerado varias veces, ¿no? Y creo que puede ser interesante que podamos verla dentro de la exposición de la armadura. Simplemente lo dejo ahí como algo que vamos seguramente a hacer si el Señor quiere. Esa oración es extraordinaria. Esas oraciones son las que tienen que ser nuestros modelos. Si hay tal confianza delante de Dios por medio del Señor Jesucristo, ¿cómo no voy a buscar en mi vida lo que aquí se demanda de mí? Esa realidad de esa presencia de Dios en mi vida que necesito en todo momento. Por tanto, buscamos a Dios por medio de sus propias promesas. Ese es un camino cierto, es un camino seguro por el que nosotros nos estamos enfrentando de una manera exitosa a esos dardos de fuego del maligno. ¿Y cómo lo manejamos esto, no? Hemos visto, vamos descendiendo, ¿no? Pero entramos en esa parte práctica. ¿Cómo hago mía esa promesa, no? Porque dice el escudo de la fe, es por la fe. Yo me apropio de esa promesa que hay. Venimos a Dios por medio de promesas, ¿no? Muchas veces olvidamos, o algunos olvidan, ¿no? Que realmente la Biblia como tal es el libro de la alianza de Dios. Es decir, es un libro en el que Dios viene a nosotros por medio de pactos, ¿no? Se ofrece a nosotros en un pacto, ¿no? Y nuestra contestación a esa realidad de ese Dios soberano que por gracia viene a nosotros a salvarnos es esa contestación confiando en su propia palabra. Si Dios ha prometido ser tu Señor y tu Salvador, ser cristiano significa que yo descanso en su propia palabra. Y por tanto, lo primero que hacemos es confiar en esa promesa de salvación que tenemos por la fe en el Señor Jesucristo. Si no eres cristiano en una ocasión como esta, pon tu fe en Cristo Jesús. Porque dice, el que en mí cree será salvo. Esa es la primera promesa que hay que creer. Tú puedes dudar, no, pero yo soy muy malo. Tú puedes decir, no, pero yo veo tantos defectos en mi vida, pero eso no te dice la promesa. La promesa te dice, cree en mí y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios viene a ti en esa promesa. Y tú puedes razonar y decir, Señor, yo creo en ti. Y la conclusión es, soy salvo. ¿Has invocado alguna vez esa promesa de salvación delante de Dios? No dice la promesa si eres mejor que otro, o si eres más fiel que otro, o si eres sincero con tu religión. No dice eso, dice, cree en mí y serás salvo. ¿Has creído? Es así como recibimos el consuelo de la promesa. Pero es que aprendemos las promesas de Dios en las Escrituras específicamente para responder al diablo en cada ocasión. Es decir, tenemos que ir a la Biblia y buscar como si fuera un tesoro, ¿no? Como si fuera un tesoro la Biblia. Voy a encontrar promesas, ¿no? Voy a encontrar alguna promesa en la que apoyarme para enfrentarme con Satanás. Cualesquiera que sean mis circunstancias, puedo estar seguro que hay una promesa que se adapta perfectamente a mis circunstancias. Por ejemplo, dejadme algunos ejemplos sencillos para ilustrar lo que quiero decir. Estamos siendo tentados. ¿Piensas que tus tentaciones nadie antes las ha experimentado, nadie las comprende? Mira lo que dice el apóstol en 1 Corintios también, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Venimos a Dios con esta promesa. Señor, tú eres fiel. Voy a resistir porque tú has prometido que vas a estar a mi lado en el momento de la tentación. O
También podemos invocar las palabras de Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde dice: «Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio», ¿no? Hablando de Lot en Sodoma, circunstancias tan difíciles, y sin embargo dice: «Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio». Señor, líbrame en la tentación, porque tú sabes cómo hacerlo. Tú conoces mi corazón. Tú tienes los recursos para auxiliarme en este momento en el que me encuentro. Somos tentados, podemos recurrir a estas promesas. Nos sentimos débiles, tremendamente débiles. Dice en la epístola a los Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un doble negativo que trae aquí. Está diciéndonos, verdaderamente es un sumo sacerdote que tiene la compasión por su iglesia en lo más profundo de su corazón. ¿Cómo no nos va a auxiliar en nuestra debilidad si Él es compasivo en lo más profundo de su ser? Acércate al trono de la gracia. Señor, ten misericordia de mí. Muéstrame tu favor, porque te necesito ahora más que nunca. Podemos ser tentados de una manera muy concretas, ¿no? Aquellos son los que escribía la epístola a los Hebreos, ¿no? Tentaciones muy particulares, ¿no?, que relata al final del libro. Es muy interesante si lo miramos desde ese punto de vista. Eres tentado, por ejemplo, por ver cosas muy concretas, a la avaricia. En una sociedad como esta, la codicia, la avaricia, ¿no? Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. No acapares más de lo que corresponde. No pongas tu corazón en las riquezas, porque Dios no te va a dejar. Dios no te va a desamparar. Tenemos que echar mano de las promesas de Dios. Esto es lo que significa vivir por fe. Es llevar al corazón esta promesa y decir: Señor, yo quiero que la promesa moldee mi forma de vivir. Yo quiero que la promesa sea la contestación que le doy a Satanás. Esto es lo que significa realmente ser creyente. Esta es la manera en que vemos cómo Jesús llevó esa armadura. Notadlo, cómo Él enfrenta, moldeando su existencia terrenal con esa palabra. Así es como nosotros tenemos que vivir. Por eso tenemos que conocer bien la Escritura. ¿Cuántas bendiciones, si lo puedo poner de esa manera, ¿no?, estamos dejando a un lado, si se puede decir de esa manera, porque todo está en el plan de Dios, obviamente, porque no conocemos bien la Escritura? Porque no estamos imbuidos de la palabra de Dios y todo ese consuelo que podríamos beber de él mismo, pero no lo hacemos porque no conocemos la Escritura. No conocemos los recursos que Dios ha prometido en su propia palabra. Tenemos un banquete de manjares esperándonos y muchas veces nos conformamos con las migajas que caen de una mesa, cuando podríamos sentarnos y disfrutar de esos banquetes que Dios nos ofrece constantemente. Somos conscientes de esa realidad. Y alguno dirá: bueno, pero yo he pecado, ¿qué puedo hacer? Yo he hecho lo malo, hay promesas que también vienen para esa misma circunstancia. Hijitos míos, dice la Escritura. Me encanta el equilibrio, me encanta lo práctico que es el apóstol Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es el propósito del ministerio cristiano? Que no pequéis.
Estamos aquí para deciros que no pequéis. ¡No pequéis! Para eso estamos aquí. Por eso predicamos constantemente, hablamos constantemente. Y no nos cansamos de hacerlo y de repetirlo. No pequéis, ¿vale? Pero, dice Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Esa es una promesa. Has pecado. No es el fin del mundo. Está mal. Pero recuerda que tienes un abogado. Recuerda que tienes a alguien que intercede a tu favor. Que no ha dejado de ser tu abogado porque conoce nuestra condición. Dios se acuerda de que somos polvo. Poco otra manera, no vas a sorprender a Dios con tus propios pecados. Aunque lo puedas decir así, por mucho que lo intentaras. Él conoce lo que hay en ti. Perfectamente sabe lo que es nuestro corazón. Y podemos recurrir, por tanto, al Padre en Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Buscamos aquel que en la cruz llevó sobre sí el peso de la ira de Dios. Eso significa la palabra propiciación. Llevó el castigo. El pecado es serio, claro que es serio. Mira la cruz. Tuvo que sufrir el Hijo de Dios encarnado para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Claro que es serio el pecado, pero Él es la propiciación por nuestros pecados. Habiendo efectuado ese sacrificio, podemos invocar el perdón de nuestros pecados en todo momento. Y Dios ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que sus promesas van a ser la realidad de nuestra vida finalmente. Y por eso encontramos esas promesas de aliento para continuar adelante, cualesquiera que sean las insinuaciones y los pensamientos que Satanás busque traer a tu propia vida. Las cartas de Jesús de Nazaret a sus 7 iglesias en Asia Menor. Hay algo que se repite en todas ellas. ¿Sabéis lo que se repite constantemente en todas ellas? Dice, leemos la última de ellas, capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nos sentaremos en el trono. Esa es la promesa de Cristo. ¿Por qué ha escrito estas cartas? ¿Por qué escribió estas cartas? ¿Por qué es que está escrito todo el Nuevo Testamento? Para que podamos vencer. Y la victoria está en aferrarnos a Dios por medio de sus propias promesas. Ahí está la victoria. La victoria no es en los recursos que yo pueda encontrar dentro de mí mismo, porque no hay. Incluso la experiencia de tantos años debería haberte enseñado ya que no tienes recursos dentro de ti, que todo está fuera, está en Él. Solo en Él. El tesoro es Él. Y Él se ofrece a nosotros para ser aquel que nos sostenga hasta el fin. Y por eso dice en el Evangelio de Mateo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es una promesa. Será salvo, no hay ninguna duda. La maravilla del Evangelio es que es Dios el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. ¿Qué significa la perseverancia de los santos? Es realmente que solo Dios nos salva. Esa es la conclusión realmente de esa enseñanza. ¿Por qué perseveramos? ¿Por qué somos preservados? Mejor verlo con esa palabra también, ¿verdad? La preservación. Porque Dios es el único que nos va a salvar. Ser cristiano es mantener la cabeza fría en todo momento y recordar que Él nos salva. Que Él ha prometido salvarnos. Y que ahí está nuestra fuerza. Ahí está la realidad.
Y si aún escuchando todo lo que hemos escuchado, todavía sentimos que nuestro corazón es un corazón duro y que no puede ser y que no es como el de otros cristianos, ni siquiera los cristianos de mi propia época, y que nadie puede entender lo que yo estoy pasando. Todavía podemos identificarnos con aquel que vino delante del Señor Jesucristo y le dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Eres tú ese? ¿Soy yo esta persona? ¿Crees? Empuñas el escudo de la fe, pero Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué significa esto? Lo que hace el Señor Jesucristo constantemente en su ministerio, enseñándonos lo que significa la fe. Significa que realmente ponemos nuestra mirada en Él, en lo que Él ha prometido ser para su pueblo y para su iglesia. No nos miramos a nosotros mismos, no decimos: no, en mí tiene que encontrarse algo, hay en mí algo por lo que yo puedo venir delante de Dios. No, le miramos solo a Él. Aprendemos de aquello que le dijo a aquellos dos ciegos también que recibieron la vista. ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron: sí, Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que Cristo llamó a los ciegos a poner la confianza en Él. En Él. No en ellos, sino fuera de ellos, en Él. Solo Dios nos puede salvar. Nuestro escudo son todas sus promesas. Él es aquel que viene a nosotros y nos promete protegernos frente a todos estos dardos de fuego de Satanás. Podrá lanzar sus dardos. Para todos y cada uno de ellos hay promesas que Dios nos otorga en su palabra, selladas en la sangre de Cristo Jesús, para que tú puedas enfrentarte a Satanás. No estás solo en esta lucha. Mira a tu lado. Todos estamos envueltos en esa lucha. Mira la historia. Es el sino de la iglesia cristiana, luchar contra Satanás. Mira a la iglesia ya triunfante. Ellos también experimentaron esos dardos, pero están ahora con el Señor. Triunfaron, vencieron. ¿Cómo lo hicieron? Confiados en esas promesas de Dios, descansando en esas promesas de Dios. He ahí nuestro escudo con el que vamos a pagar